Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la palabra de Dios, nuevamente, el evangelista Mateo nos presenta las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Les está enseñando cómo enfrentar las situaciones adversas, o cómo van a enfrentar las situaciones en su ministerio, en la misión de ir a proclamar el reino de Dios. Jesús les da instrucciones. Hoy, mientras escuchaba la palabra de Dios, me vino a la mente varios hechos de vida de varias personas. Se me vino uno a la mente de un joven que en la vida pues le había ido bastante bien en cuestiones de estudios, y había conseguido un trabajo prominente en el que pues recibía remuneraciones muy buenas. Dice que su padre estaba feliz, estaba contento, pero pasó algo en este joven que no lo llenaba todo lo que él realizaba, no lo llenaba completamente. Y el padre pues de él le decía: no, pues aquí yo estoy orgulloso de ti. Pero un día pues este joven realmente sintió ese llamado de Dios a servir a la gente, y a servir de una manera pues consagrada a Dios. Y él se preparó, hizo su discernimiento, su preparación, y cuando estuvo ya listo, pues fue y le comentó a su papá con mucha alegría. Dice: papá, dejo todo y me voy al seminario porque me quiero preparar para ser misionero. Quiero entregarme pues a la palabra de Dios. El joven me comentó que estaba esperando la aprobación del padre, pues diciendo: qué bueno, mi hijo, adelante. Pero sucedió todo lo contrario. El papá le dijo: ¿qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué está sucediendo en ti?
Ve todo lo que ya has logrado, lo que tienes, ¿lo vas a tirar a la basura? El joven nuevamente le dijo a su padre: Padre, esto no me llena. He experimentado, he comenzado a encontrarle sentido a mi vida cuando encontré a Jesús y quiero dedicarme a llevar la palabra de Dios. El padre de este joven, también una persona preparada, que había sido muy exitosa en los negocios, y le dijo: si tú te vas, dejas de ser mi hijo. Y le dijo: Padre, no puedo renunciar a este llamado. Y le dijo: pues tú eliges, me pierdes y ya yo me quedo sin hijo. Él entró en un debate interno y al final pues decidió seguir a Jesús. Él es un sacerdote hoy en día que se encuentra predicando la palabra de Dios, se encuentra dedicado pues al reino de los cielos. Y ¿cómo supe esta historia? Porque él la compartía, este sacerdote. Después él dijo que ya después de muchos años, cuando el padre de él estaba un poquito enfermo, pues ya se dio, lloraron, pidió perdón por esa terquedad, por el querer hacer lo que uno quiere. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque precisamente el evangelio de hoy de Mateo parece desconcertante y decimos: a ver, ¿a qué se refiere aquí Jesús? Con estas palabras, si decimos que Jesús nos viene a traer el mandamiento más grande, que es el amor, y hoy nos dice: yo no he venido a traer la paz, sino la guerra, pues como dice uno, a ver, aquí yo no la entiendo. Y aquí es precisamente viendo en estos contextos. Cuando uno elige hacer el bien, cuando uno elige llevar el camino que Dios nos propone, pues es precisamente aquí Jesús nos pone en una realidad concreta que hay en el mundo. Y le está dando estas instrucciones a sus discípulos, a los apóstoles, que les dice: pues sí, no he venido a traer esa paz que el mundo cree que es que se adquiere, pues no sé, con dinero, con papeles. No, traigo una paz diferente, ¿sí? Una guerra en contra del mal. He traído esa guerra en contra de aquello que destruye al ser humano. Pero te quiero decir, cuando tú eliges este camino, pues van a suceder cosas contrarias a lo que uno espera. Pues uno espera que tu papá te vaya a apoyar en ese proceso de ir y enseñar la palabra de Dios, de hacer cosas buenas. Pero ¿cuál es la realidad? No. Aquí precisamente tiene sentido cuando dice: el padre, el hijo contra su padre, la hija contra su madre. ¿Cuántas historias no tenemos en el pasado? También podemos ver Santa Clara de Asís allí, que cuando ella decide, también su familia se molesta. Igualmente San Francisco de Asís, cuando dice: he encontrado al Señor, y dice: te has vuelto loco, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y comienza a haber conflictos de interés. ¿Cuántos papás a veces no dejan ir a sus hijos a servir a Dios? Porque la mamá dice: no, yo quiero nietos, yo quiero descendencia, y tú eres mi único hijo. No, o mi única hija. Yo quiero nietecitos. ¿Quién me va a cuidar a mí? Tú eres mi hija para que me cuide en mi ancianidad o lo que yo hago. Y los papás, mamás, se vuelven egoístas, ¿sí? Se vuelven en una manera contrario a lo que es la palabra de Dios. Por eso es que Jesús hoy pone bien claro a sus seguidores: quien ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y no es porque Jesús dice odia a los demás, no. El primer mandamiento nos habla: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo tenemos que amar? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que amar a Dios. Pero a veces nos impide haber esa relación afectiva, el darse, el donarse. Me recuerdo San Daniel Comboni, que fue el sobreviviente de 8 hermanos,
Cuando él decide ir a África, primero sus padres pues se alegraron, pues sí, mi hijo quiere ser sacerdote, no se opusieron. Pero cuando él decidió decir, pues ¿saben qué? Me voy a ir a África, voy a partir para allá a evangelizar, la mamá se puso triste. La mamá dijo, bueno, de 8 hijos que tengo, 7 murieron y el que tengo vivo, solamente me queda una foto, un papel. Y con Bonnie le dijo, madre, si no me dejas ir emocionalmente, dice, a ese llamado que tengo, me vas a hacer un mártir en vida. Tengo que partir a ese llamado que Dios me da. Y es duro, es difícil. Dejar a una madre siendo el único hijo, humanamente hablando diríamos, ay, qué inconsciente, qué irresponsable. Pero con Bonnie Daniel con Bonnie escuchó esa voz de Dios, ese llamado de ir y compartir la palabra de Dios a los más pobres, abandonados en Sudán. Y hoy en día, gracias a Dios, pues es una familia grande. Ese fruto de esa decisión que San Daniel con Bonnie hizo, pues ha logrado que la palabra de Dios se expanda en muchos rincones en la tierra, en el mundo entero. Claro que hay esta enemistad, hay esta división emocional entre las personas cuando uno decide seguir a Jesús. Y aquí estoy hablando de la vida consagrada, pero también lo veo en la vida de las familias. Cuando alguien dice, pues voy a ir a misa, voy a ir a orar, a veces se encuentran dificultad con los hijos, con los maridos, con las esposas. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Ahora qué crees? Yo te conozco. Allí, esta es de la enemistad que habla Jesús hoy en la palabra de Dios. Y aquí nos dicen, quien ama más a sus hijos o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Porque aquí tenemos que ver los valores del reino. Porque hay culturas que nos ponen el valor principal, primero en la familia y al último, y después Dios. Aquí es al revés. Aquí primero tenemos que tener a Dios sobre todo, sobre la familia, sobre los hijos, sobre nuestros intereses personales. Y es aquí cuando precisamente pues vienen las bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué Dios está sobre todo? Porque es nuestro creador. ¿Por qué Dios? Porque es el dador de la vida. Porque de Dios procede el amor. De Dios procede todo lo que crea vida, la salud, lo que Él nos da. Y a Él tenemos que darle gloria y alabanza y hacer su voluntad. A veces no lo entendemos humanamente, por eso necesitamos la fe. Y esa fe se adquiere pues estando en contacto con Él. Hoy el Señor pues hace esta invitación. Y también te dice, también el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tomar la cruz en las circunstancias que encuentra uno en su vida diaria. A veces puede ser la enfermedad, que a veces nos la pasamos quejando, y porque esto, y porque me hizo, y fue por tu culpa, fue por la culpa del otro. Crea esa división. Hoy Jesús nos dice, pues tienes que saber aceptar esa realidad en tu vida y decir, bueno, tomo esa cruz que quizás es mi enfermedad, o tomo esa cruz de mi historia personal. Hay muchos que viven resentidos toda la vida, y aunque han entrado en la vida religiosa, siguen con ese resentimiento que no los deja donarse, entregarse totalmente. Hoy Jesús nos dice, pues si no tomas esa cruz en tu vida, de tu historia personal, como escuchamos hoy en el pueblo de Israel, ya empezamos a escuchar la historia del Éxodo, tan hermoso, tan bello, como es el caminar de Dios en un pueblo, en las dificultades, en los momentos hermosos, pero también en los momentos difíciles. Aceptar esa historia, ¿sí? Siguiendo al Señor. Y aquí también hace pues unas recomendaciones a los discípulos y les da unas palabras de esperanza. Aquí la recomendación dice, el que salve su vida la perderá. El que está buscando nomás acumular riquezas, a asegurarse amistades para mi futuro, dice, pues vas a quedar pues defraudado en la vida. Dice, el que pierda la vida por mí la salvará. Dalo todo. Dios te trae la salvación. Aunque muchas veces dices, perdí esta oportunidad, perdí esta otra oportunidad, pero
cuando uno la hace por Dios, por el reino de Dios, no es perder sino ganar. Y aquí ya les dice a los discípulos, dice: quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y recibe al que los ha enviado, pues, que es Dios Padre. Y esto es lo hermoso, y esto es lo que experimentamos día a día. Este fin de semana estuve predicando la palabra de Dios en una parroquia, y es algo hermoso cuando uno va y la gente te recibe con amor, porque no va en nombre propio, va en nombre del mismo Cristo que nos envía a compartir esas palabras de esperanza. Y hoy Jesús nos dice: recuérdate, quien da algo, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos enviados, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, dice, no perderá la recompensa. Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe nuestras intenciones. Pues bueno, hoy alegrémonos por este mensaje que Jesús nos da, esta enseñanza que le da a los discípulos, que fue en el siglo I, pero también hoy en el siglo XXI se aplica para todos nosotros. Seguir poniendo a Dios como el centro de nuestra vida, como nuestra primera prioridad que tenemos que tener al realizar las cosas. Pues que el Señor nos bendiga y el Señor nos dé la fortaleza para tener siempre ese mandamiento grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así sea. Amén.